Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 55, parte primera, Filosofía Antigua, capítulo 9, Platón, 51, la justicia. Todos los temas especulativos y los resultados fundamentales de los diálogos precedentes se encuentran recapitulados en la obra máxima de Platón, La República, que los ordena y los conexiona alrededor del motivo central de una comunidad perfecta en la que el individuo encuentra su perfecta formación. El proyecto de una comunidad tal se funda en el principio que constituye la directriz de toda la filosofía platónica. Si los filósofos no gobiernan la ciudad, o si aquellos a quienes ahora llamamos reyes o gobernantes no cultivan de verdad y seriamente la filosofía, si el poder político y la filosofía no coinciden en las mismas personas, y si la multitud de quienes ahora se aplican exclusivamente a uno u otra no se ve con el máximo rigor privada de hacerlo, es imposible que cesen los males de la ciudad e incluso los del género humano. Pero en este punto del desarrollo de la indagación, la constitución de una comunidad política gobernada por filósofos plantea a Platón dos problemas fundamentales. ¿Cuál es el objetivo y el fundamento de tal comunidad? ¿Quiénes son, propiamente, los filósofos? A la primera pregunta, Platón contesta, la justicia. Y efectivamente, la República se propone, de manera explícita, determinar la naturaleza de la justicia. Ninguna comunidad humana puede subsistir sin la justicia. A la instancia sofística que querría reducirla al derecho del más fuerte, Platón opone que ni siquiera una cuadrilla de bandidos o de ladrones podría concluir nada, si sus componentes violasen las normas de la justicia, dañándose los unos a los otros. La justicia es condición fundamental del nacimiento de la vida del Estado. El Estado debe estar constituido por tres clases: la de los gobernantes, la de los guardianes o guerreros y la de los ciudadanos que ejercen cualquier otra actividad: agricultores, artesanos, comerciantes, etc. La prudencia pertenece a la primera de estas clases, porque basta que los gobernantes sean sabios para que todo el Estado sea sabio. La fortaleza pertenece a la clase de los guerreros. La templanza, como acuerdo entre gobernantes y gobernados sobre quién debe regir el Estado, es virtud común a todas las clases. Pero la justicia comprende a todas estas tres virtudes. Se realiza cuando cada ciudadano atiende a su tarea propia y a lo que le corresponde. De hecho, las tareas de un Estado son tantas y todas necesarias a la vida de la comunidad que cada cual debe escoger aquella para la que sea apto y dedicarse a ella. Solamente así cada hombre será uno y no múltiple, y el mismo Estado será uno. La justicia garantiza la unidad y con ella la fuerza del Estado, pero garantiza igualmente la unidad y la eficacia del individuo. En el alma individual, Platón distingue, al igual que en el Estado, tres partes: la parte racional, mediante la cual el alma razona y domina los impulsos; la parte concupiscible, que es el principio de todos los impulsos corporales; y la parte irascible, que es auxiliar del principio racional y se irrita y lucha por la razón, y lucha por lo que la razón considera justo. Propia del principio racional será la prudencia, y del principio irascible la fortaleza, y corresponderá a la templanza el acuerdo de las tres partes en dejar el mando al alma racional. Igualmente, en el hombre individual se logrará la justicia cuando cada parte del alma haga únicamente su propia función. Evidentemente, la realización de la justicia en el individuo y en el Estado sólo puede proceder paralelamente. El Estado es justo cuando cada individuo atiende solo a la tarea que le es propia, y el individuo que atiende solo a la tarea propia es él mismo justo. La justicia no es sólo la unidad del Estado en sí mismo y del individuo en sí mismo, es al mismo tiempo la unidad del individuo y del Estado, y por tanto el acuerdo del individuo con la comunidad. Dos condiciones son necesarias para la realización de la justicia en el Estado. En primer lugar, la eliminación de la riqueza y de la pobreza, pues ambas imposibilitan al hombre para atender a su propia misión. Pero esta eliminación no implica una organización comunista. Según Platón,
Las dos clases superiores de los gobernantes y de los guerreros no deben poseer nada ni recibir ninguna compensación, aparte los medios de vida. Mas la clase de los artesanos no está excluida de la propiedad, y los medios de producción y de distribución se dejan a manos del individuo. La segunda condición es la abolición de la vida familiar, abolición que deriva de la participación de las mujeres en la vida del Estado en pie de la más perfecta igualdad con los hombres y con la única condición de su capacidad. Las uniones entre hombre y mujer se establecen por el Estado con vistas a la procreación de hijos sanos, y los hijos se crían y educan por el Estado, que se convierte todo él en una sola gran familia. Estas dos condiciones hacen posible un Estado según justicia. Estas dos condiciones hacen posible un Estado según justicia. Siempre se entiende que se cumpla la otra condición, que el gobierno se dé a los filósofos. La naturaleza de la justicia se ilumina indirectamente merced a la determinación de la injusticia. El Estado de que habla Platón es el Estado aristocrático, en el cual el gobierno pertenece a los mejores, pero este no corresponde a ninguna de las formas de gobierno existentes. Estas son todas las degeneraciones del hombre justo, que es uno en sí y con la comunidad, porque es fiel a su tarea. 3 son las degeneraciones del Estado, y 3 las correspondientes degeneraciones del individuo. La primera es la timocracia, gobierno fundado en el honor, que surge cuando los gobernantes se apropian de tierras y de casas. Le corresponde al hombre timocrático, ambicioso y amante del mando y de los honores, pero desconfiado respecto a los sabios. La segunda forma es la oligarquía, gobierno fundado en el patrimonio y en el cual mandan los ricos. Le corresponde al hombre ávido de riquezas, parsimonioso y laborioso. La tercera forma es la democracia, en la cual los ciudadanos son libres y a cada cual le es lícito hacer lo que quiera. Le corresponde al hombre democrático, que no es parsimonioso como el oligárquico, antes bien tiende a abandonarse a deseos inmoderados. En fin, la más baja de todas las formas de gobierno es la tiranía, que a menudo es consecuencia de la excesiva libertad de la democracia. Es la forma más despreciable porque el tirano, para preservarse del odio de los ciudadanos, ha de rodearse de los peores individuos. El hombre tiránico es esclavo de sus pasiones, a las cuales se abandona desordenadamente, y es el más infeliz de los hombres.